Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Uno de los temas que más causa escepticismo entre algunos sectores frente al cese de bombardeos decretado por el presidente Juan Manuel Santos es si las FARC aprovecharán esta medida para aumentar su accionar criminal en asuntos como el narcotráfico. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito, durante el 2014 los cultivos de coca aumentaron en un 44%. Y una de las razones de este aumento, según el documento, es que las FARC estarían incitando a los campesinos a sembrar hoja de coca bajo la falsa creencia de que entre más hectáreas cultiven, más ayuda obtendrán del gobierno en programas de sustitución de cultivos ilícitos. Esta decisión será efectiva si los campamentos están alejados de los cascos urbanos, si no constituyen amenaza para la población o para la fuerza pública y si no ponen en peligro la infraestructura ni se desarrolla actividades proselitistas. Estas fueron las condiciones que el mandatario colombiano Juan Manuel Santos impuso para no levantar el cese de bombardeos contra campamentos de las FARC. Sin embargo, entre las salvedades, Santos no mencionó si se atacarán o no los campamentos en los que se tenga certeza funcionan para el procesamiento de droga. Es una duda que genera preocupación en varios sectores sociales y políticos de Colombia, teniendo en cuenta el más reciente informe de la Organización de Naciones Unidas en el que indica que los cultivos de coca aumentaron en un 44% entre el 2013 y el 2014, mientras que la producción del alcaloide aumentó en un 52%. Para el Ministerio Público, dejar de bombardear campamentos de las FARC podría contribuir al negocio del narcotráfico del que por años las FARC se ha lucrado. Al prohibir las operaciones beta de bombardeo a las fuerzas militares, el gobierno convierte a estos lugares en santuarios de protección de sus miembros y en lugares desde donde se podrá continuar ordenando la realización de actos criminales como el narcotráfico, la extorsión, el reclutamiento de niños, el tráfico de armas, la minería criminal, el desplazamiento forzado y el asesinato. Según los datos publicados por el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU, en 2014 los cultivos de coca pasaron de 48.000 hectáreas a 69.000 hectáreas. Sin embargo, pese a que los denominados narcocultivos se incrementaron, siguen concentrados en 5 puntos. En Catatumbo, norte de Santander, entre Putumayo y Caquetá, entre Nariño y Cauca, entre Meta y Guaviare y entre Antioquia y Córdoba. En el Putumayo, uno de los departamentos donde opera con más densidad las FARC, fue el que más siembros se registró con un 78% de aumento según el informe de Naciones Unidas. Las zonas, de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, en donde más han crecido los cultivos de hoja de coca y consecuencialmente el procesamiento de coca, son coincidencialmente las dos zonas fronterizas con Ecuador y con Venezuela. También son las zonas en donde hay una mayor explotación petrolera del país y son las zonas en donde la movilización campesina ha sido muy fuerte y ha sido a no dudarlo manejado por las FARC. De acuerdo con el documento, una de las razones del aumento de cultivos es que campesinos aseguran que miembros de las FARC han incitado a sembrar hoja de coca bajo la falsa creencia de que entre más hectáreas cultiven, más ayuda obtendrán del gobierno en programas de sustitución de cultivos. En nuestros estudios de NTN 24, Juan Lozano, columnista, analista político, exministro de Colombia, ¿van a tener las FARC la oportunidad de fortalecerse? ¿Estos campamentos, al no ser bombardeados, podrían convertirse en santuarios de asesinatos, secuestros, reclutamiento de niños? Ojalá las FARC entiendan
el tamaño del gesto que acaba de tener el presidente con ellos. Repito, desde mi perspectiva fue apresurado. La historia de Colombia en eso enseña unas lecciones muy dramáticas. Cada vez que el Estado colombiano ha sido generoso con las FARC y les ha tendido una mano, ellos han aprovechado la generosidad del Estado, la han entendido como debilidad y han abusado de ella para fortalecerse, para rearmarse, para reorganizarse. Esa fue la historia del Caguán. Y esa es de alguna manera la historia que han seguido cuando dejan por simplemente palabras de retórica la voluntad de paz e insisten en unos crímenes atroces. Es que la masacre de Buenos Aires, Cauca, está viva todavía dolorosamente. Eso ocurrió hace muy poquitas semanas y ellos todavía tienen a los niños reclutados y ellos se han convertido en una organización también narcotraficante y no ha cesado el narcotráfico, por el contrario. Los reportes internacionales muestran que los cultivos ilícitos en Colombia han venido creciendo y las FARC mantienen esa presencia en sus laboratorios. Entonces, lo que nosotros no vemos, no hemos visto los colombianos, es que de verdad, más allá de la carreta de todos los días en unas ruedas de prensa, es esa voluntad de cesar con comportamientos criminales. Y sobre este nuevo anuncio del cese unilateral, es que llevábamos, como lo decía la doctora Marta Lucía, 4 días de cese y ya hay reportes sobre intervención de las FARC en algunas zonas. Entonces a mí sí me parece que el presidente Santos ha corrido demasiado y la respuesta de las FARC, en vez de decirnos a los colombianos vamos a cumplir con ese cese unilateral, es no, qué pena, eso no nos parece suficiente. No basta con que el presidente anuncie el cese de los bombardeos, sino que ahora quieren y pretenden que se suspendan las operaciones terrestres. Es que eso es lo que encontramos de una FARC que parecen es ávidas de la parálisis de la fuerza pública. A mí la respuesta de hoy de las FARC me parece que debe motivar en el gobierno una reflexión muy seria. ¿Les pareció poquito a las FARC que cesaran los bombardeos? Están pidiendo más acciones del llamado desescalamiento. Señor fiscal general de Colombia, Luis Eduardo Montealegre, las FARC han decretado un cese unilateral por un mes. Si estamos hablando de igualdad de condiciones, ¿el gobierno no debería haberle puesto también un plazo entonces al determinado cese de bombardeos? Que yo creo que la suspensión de bombardeos va a estar condicionada en el tiempo y dentro de un plazo razonable, que es el plazo en que dure esta etapa de la negociación. El presidente de la República ha dicho que si en el término de 4 meses, es decir, si de aquí al mes de noviembre no se logran unos acuerdos fundamentales en tema de justicia transicional, de una fórmula penal en materia de justicia transicional, pues que las negociaciones no pueden continuar. Luego yo creo que ya el plazo de la negociación, que ya está fijado por el presidente en el sentido de que tenemos los colombianos y la mesa de negociación y la insurgencia y los actores del conflicto, un plazo de 4 meses para la toma de decisiones definitivas para solucionar el conflicto, pues yo creo que ese va a ser el plazo dentro del cual, pienso yo, se moverá el presidente para la suspensión de los bombardeos. No es la primera vez que estamos en este escenario. Ya el gobierno había suspendido los bombardeos como un gesto con las FARC y tuvo que levantarlo tras esta masacre de 11 militares en el Cauca. ¿Por qué volver a suspender las operaciones y volver a creer en el grupo ilegal que dice que solo por un mes va a dejar de cometer atentados terroristas? Es que lo que nosotros esperamos es que este cese unilateral por parte de las FARC se prorrogue, que no sea un cese por este mes, por un mes como lo han planteado, sino que sea un cese unilateral que se prorrogue, que se expanda durante toda la negociación. Yo creo que en la medida en que existan gestos reales de paz de las FARC, en que realmente bajen la intensidad del conflicto, en esa medida yo creo que el Estado también tiene que disminuir la utilización de la fuerza y la utilización de bombardeos. Si las FARC se mantienen en ese compromiso en forma real, verificable, pues creo que el presidente tiene toda la argumentación y la artillería jurídica para evitar bombardeos a las FARC. Y si no, ¿eso quién lo verifica?
Yo creo que siempre en el margen de discrecionalidad del presidente, el presidente en cualquier momento, si lo considera en su margen de apreciación como garante del orden público en Colombia, que se cambiaron las condiciones, en cualquier momento el presidente, valorando y haciendo una ponderación de cómo ejercer la fuerza, pues puede reanudarlo si las condiciones históricas se modifican y si las condiciones de orden público ameritan reanudar los bombardeos. Quiero agradecerle este contacto en Bogotá, Colombia, Luis Eduardo Montealegre, el fiscal general, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos los televidentes de La Noche en RCN. En Bogotá, señora Marta Lucía Ramírez, según lo que le entiendo al fiscal, entonces tendrán que matar otros 11 militares o secuestrar otro general para que haya una suspensión entonces del levantamiento del cese a los bombardeos. Pues parecería que esa es la interpretación. Yo quisiera que haya habido una mala interpretación de parte nuestra, pero no tendría ningún sentido realmente estar en un escenario de esa naturaleza. Por eso insisto, lo lógico sería que el cese unilateral de las FARC fuera irrevocable, con el compromiso de cumplir las condiciones humanitarias de manera irrevocable, con una veeduría exigente de la comunidad internacional, ojalá también, y ojalá de la Iglesia y otros actores, porque sucede lo que decía también la senadora Claudia López. Acá tenemos que estar pendientes de lo que nos diga una ONG. Uno quisiera conocer realmente las cifras oficiales, qué es lo que pasó, cuántos atentados se neutralizaron dentro de este periodo justamente del cese pasado. Y me parece que solamente cuando se termine la negociación, cuando tengamos certeza de que la FARC va a aceptar la justicia colombiana, cuando tengamos claro que es una negociación que concluye con verdad, con justicia y garantías de no repetición, solamente en ese momento se justifica un cese bilateral por parte del gobierno. Esto del desescalamiento puede resultar algo peligroso, porque es que estos son señales erráticas las que se le están dando a los militares. Unos días se les dice una cosa, a los 15 días se les dice otra. Dígame usted cómo haría Jason si las fuerzas militares en un momento determinado identifican un campamento y no tienen certeza si es de las FARC, si es del ELN, si es de las BACRIN o lo que haya de todavía, si es que hay algún tipo de paramilitarismo. ¿Cómo hacen las fuerzas militares? ¿Dejan de operar? Entonces, ¿en qué vamos a terminar? Las fuerzas ilegales, las fuerzas armadas ilegales y terroristas, pues van a estar a sus anchas porque quedan todos cobijados por el beneficio que se le quería dar a uno solo, que son los de las FARC, que no tienen ningún mérito. Hasta hoy no han hecho ningún merecimiento con el país para merecer este tratamiento tan favorable. Quiero agradecerle también en Bogotá a Marta Lucía Ramírez, ex candidata a la presidencia de Colombia, ex ministra de Defensa, por haber estado con nosotros en la noche. Muy amable. A usted muchas gracias, hasta luego a toda su audiencia y a los demás compañeros de este programa. Muchas gracias. Gracias. Senadora Claudia López, y se pensaría que si bien los bombardeos aéreos están suspendidos, pues en tierra el ejército va a empezar a combatir y el crimen organizado, por lo menos por ese lado, va a estar arrinconado. Pero según el último comunicado de las FARC, llama la atención sobre el avance de operativos terrestres contra posiciones, dicen ellos, insurgentes, que ha puesto en riesgo el cese al fuego unilateral de las FARC. ¿Usted cómo le parece esto? Que las FARC pidan ahora más, posiblemente hasta un cese de acciones terrestres en su contra. No, digamos, el cinismo y las solicitudes desproporcionadas y absurdas de las FARC no vale ni la pena discutirlas. La fuerza pública va a seguir operando. El único medio, que es un medio muy eficaz, sin duda, que se suspenden son los bombardeos. Pero Jason, yo quisiera concluir con esto. Recordemos que el proceso de paz estaba prácticamente muerto, por dos razones principales, en mi opinión. Una, porque parecía indefinido en el tiempo, como si no se fuera a acabar nunca. Y dos, porque lo que los colombianos esperamos si se está negociando la paz es que baje la intensidad de la guerra, no que suba. Y lo que estaba ocurriendo es que se estaba hablando de paz y a su vez se estaba incrementando la guerra. Yo creo que aquí las FARC y el gobierno entendieron, dejaron de ser sordos y ciegos ante la opinión pública y entendieron que tenían que ponerle un límite a la negociación.
Ya el gobierno anunció que tiene 4 meses para que se concrete el punto de justicia y que ahí evaluará si continúa o no. Esto no puede ser indefinido. Y segundo, que si hablamos de paz, tiene que haber gestos mutuos de paz, tiene que reducirse la violencia y la guerra. En ese sentido, yo creo que estamos volviendo por el camino adecuado, pero insisto en mi preocupación, que ese camino no tenga verificación, que ese camino no tenga seguimiento, que ese camino no tenga un mecanismo acordado de reacción. Aquí no podemos seguir en la informalidad en este proceso de paz. Entonces, con tiempos definidos, sin bombardeos y con cese unilateral, en 4 meses los colombianos esperamos que nos digan en concreto cómo se va a resolver el punto de justicia y que salgamos de este tema del proceso de paz. La invito a que me acompañe un ratico más en el programa, igualmente también al exministro Lozano. Vamos a hacer una nueva pausa. Seguimos invitando a los televidentes a que participen en nuestro análisis de hoy en la noche a través de nuestras cuentas de Twitter. La nueva orden del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de suspender bombardeos contra campamentos de las FARC. ¿Lo deja usted más tranquilo o lo deja más preocupado? ¿Cuál es su opinión? Escríbanos. Ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.